Hola a todas y todos, futuras ingenieras e ingenieros. Bienvenidos a un vídeo más. En esta última parte del tema 1, en el que vemos la introducción a lo que serían las arquitecturas de los procesadores, pues vamos a hablar de las instrucciones y de las microinstrucciones. Bueno, pues en esta parte del tema ya nos vamos a centrar únicamente en lo que sería la CPU y la memoria principal. Ya no vamos a estar hablando de unidad secundaria, ¿vale? Ni unidad de entrada, ni unidad de salida. Nos vamos a centrar el estudio en estas dos partes. Bueno, este estudio lo vamos a hacer a dos niveles. Uno sería el nivel de máquina y otro el nivel de micromáquina. En el nivel de máquina, bueno, es el nivel al que podemos acceder, todos los componentes del computador a los que podemos acceder mediante lenguaje máquina o mediante ensamblador o cualquier lenguaje de alto nivel, ¿vale? Estos están puestos para que no haya ningún tipo de compilador, que ahora hablaremos también de ello. Entonces, por ejemplo, una instrucción que haga una multiplicación, ¿vale? Pues, por ejemplo, la que tenéis en el ejemplo ahí, ¿vale? Mul registro 3 por 2, pues básicamente sería una instrucción en ensamblador, porque tiene un mnemotécnico que sería mul, ¿vale? Y accede directamente a ciertas partes que se pueden acceder a nivel de máquina. En este caso, pues por ejemplo, al registro 3. De la misma manera, podríamos haber hecho la instrucción en lenguaje máquina. Si sabemos cómo se escribe mul en lenguaje máquina, pues por ejemplo 1, 0, 1. Sabemos cómo se escribe R3, pues por ejemplo 1, 1, 0. Y sabemos cómo se escribe 2, por ejemplo 0, 1, 0. Pues ya podríamos haber, por ejemplo, creado la instrucción en lenguaje máquina y ya necesitaríamos siquiera un programa ensamblador, ¿vale? Para realizar el proceso de transformación de código ensamblador a lenguaje máquina. Bueno, a nivel de micromáquina hablamos de otro tipo de lenguaje que normalmente se especifica de una manera gráfica, ¿vale? Se especifica mediante un lenguaje que conocemos como lenguaje de transferencia de registros o LTR. Básicamente, yo creo que casi con los ejemplos se ve muy claro. Igual que teníamos instrucciones en lenguaje ensamblador, tendremos microinstrucciones o lo que es lo mismo, operaciones elementales en el nivel de micromáquina. En este caso, pues por ejemplo, donde veis que aparece R2 flechita R3, significa que el valor que está actualmente en R3 se copia a R2. Es decir, sería como hacer en lenguaje ensamblador un mob R2, R3. Ese mob R2, R3 se podría hacer perfectamente en lenguaje máquina, ¿vale? Es decir, R2 y R3 podrían perfectamente ser registros accesibles a nivel de máquina y por lo tanto también a nivel de micromáquina. Pero, por ejemplo, la siguiente que vemos, que la instrucción que ejecuta es PC igual a PC más RIM, ese igual lo hacemos con la flechita, como ya comentábamos, es como especificamos el lenguaje de transferencia entre registros. Pues en ese caso lo que estamos haciendo es calcular una suma, que sería el valor del contador de programa, registro PC, que no es accesible a nivel de máquina, solo a nivel de micromáquina. Le sumamos el valor del RIM, el registro de intercambio de memoria, que tampoco es accesible a nivel de lenguaje máquina. Y el resultado lo almacenaríamos en el contador de programa. Bueno, esta notación simbólica nos sirve, como veis, pues para establecer cómo se realizan las transferencias de información entre registros. De hecho, justamente el lenguaje nos dice lo que hace, es lenguaje de transferencia entre registros, es decir, nos especifica cómo se realizan en la máquina las cosas, los movimientos de datos entre registros. Bueno, básicamente, lo que vamos a hacer es en este último trozo del tema, pues ver ejemplos de una y otra y ver qué cosas son accesibles desde un lado y desde otro. Bueno, lo primero que vamos a establecer es la diferencia entre ellas, ¿vale? Para tenerlo claro a partir de ahora. Una instrucción sería una operación soportada por el microprocesador. Es decir, cuando nosotros compramos nuestro i7 o nuestro i9, ¿vale? Pues al final resulta que soporta una serie de operaciones de manera nativa. Esas operaciones, por ejemplo, multiplicar un vector por un escalar, ¿vale? Pues supongamos que esas las soportan de manera nativa. Bueno, pues
Esas instrucciones, igual que todas las demás que soporte la máquina, estarían accesibles a nivel de instrucción. Es decir, si tú sabes cuál es el mnemotécnico para esa instrucción o sabes cuál es la codificación binaria de esa instrucción, podrías perfectamente ejecutar esa instrucción en el procesador para que tu programa ejecute, por ejemplo, una suma o una multiplicación de un vector por un escalar mucho más rápido de lo que lo hacía antes de que esa instrucción se incluyese en una versión anterior del procesador. Por ejemplo, pues en los i3 quizás esa instrucción pues no estaba todavía, ¿vale? Bueno, básicamente la instrucción define una cosa que llamamos repertorio de instrucciones, que ya hablamos de ella cuando comentamos el tema de instrucciones en el tema 1, ¿vale? Y que básicamente allí ya definíamos el repertorio de instrucciones con el concepto de ISA, de inglés, ¿vale? Instruction Set Architecture, que básicamente define todo el conjunto de instrucciones que un determinado microprocesador puede ejecutar. Ese nivel es el nivel de instrucción, ¿vale? Repertorio de instrucciones. Significa que todas las que aparezcan en la lista de instrucciones que soporta tu arquitectura podrías ejecutarlas a nivel de máquina. Básicamente, en este nivel, ¿vale? Vamos a poder acceder mediante dos lenguajes, lenguaje máquina y lenguaje ensamblador, aunque lo más habitual pues, sería hacerlo en lenguaje ensamblador, ¿vale? De ahí para arriba, ahora comentaremos ya alguna cosa más sobre eso. Y podríamos tanto acceder a determinados registros y elementos de la unidad procesadora, sobre todo registros, ¿vale? Tanto para leer información de ellos como para modificarlos. Bueno, las microinstrucciones, básicamente, podemos verlas como el conjunto de señales eléctricas internas que debería realizar un microprocesador, ¿vale? A través de su unidad de control para llevar a cabo una parte o una instrucción, ¿vale? Es decir, una instrucción al final se va a dividir en múltiples microinstrucciones. Podría, en el mejor de los casos, dividirse en una sola, si es una operación sumamente sencilla, ¿vale? Pero sería muy extraño. Generalmente pues está compuesta de varias microinstrucciones. Bueno, pues en este caso, pues por ejemplo, he dejado ahí un ejemplo que sería, por ejemplo, la instrucción de sumar dos registros. Bueno, pues básicamente lo que haríamos sería hacer muchas microinstrucciones para que esta instrucción que se puede hacer a nivel de instrucción, ¿vale? Funcionase a nivel de microinstrucciones. Es decir, tendríamos que activar muchas cosas en el computador para que al final esa operación se llevase a cabo. Por ejemplo, si estamos sumando dos registros, esos dos registros van a tener que, los valores de esos dos registros van a tener que entrar como entrada en la ALU para poderse realizar una operación determinada, que en este caso es la suma. Bueno, pues todas las señales eléctricas que van a hacer falta para llevar esos dos valores de esos dos registros desde su origen hasta su destino, que en este caso sería la ALU, pues serían microinstrucciones. Además, pues vamos a tener que indicarle a la ALU pues, que realice una cierta operación, ¿vale? Además, esa ALU pues, devolverá un determinado resultado y ese resultado habrá que guardarlo en algún lugar. Supongamos que esta arquitectura, pues, el repertorio de instrucciones que utiliza, la suma de dos registros la especifica de manera que el primero de los dos registros es destino de la operación. Bueno, pues a esto que estamos viendo ahora mismo, a estas microinstrucciones que estamos comentando ahora mismo, habría que añadir el conjunto de microinstrucciones necesarias para almacenar el resultado de la suma en el registro de destino. Bueno, de esta parte ya lo hemos comentado, ¿vale? Que sería la parte de la ISA, os lo dejo por aquí escrito para cuando lo tengáis que revisar. Y bueno, de esta parte simplemente comentar que lo primero que solemos hacer cuando diseñamos un computador es especificar su ISA, ¿vale? Entonces nosotros decidimos cuál es el ISA que queremos que se ejecute, es decir, el conjunto de instrucciones que queremos que de manera nativa ejecute el computador, y a partir de eso es como vamos construyendo todos los bloques del computador, todos los bloques hardware,
para poder realizar ese conjunto de instrucciones. Bueno, esto hace que al final, si lo vemos desde desde el nivel de programador, que sería el que vosotros habéis utilizado, por ejemplo, cuando habéis estado en las asignaturas de programación, ¿vale? Por ejemplo, pues en fundamentos de programación en el primer semestre, en el que pues hacíais código en C, pues aquí he puesto justamente un código en C para que lo veáis. Bueno, pues lo que al final ocurriría es que se transformaría ese código en C a un binario, ¿vale? Ese binario, por verlo aquí más sencillo, ¿vale? Tendría una traducción directa con un lenguaje ensamblador. Entonces, pues ese ejemplo que tenemos ahí de declarar var 1, var 2, var 3 y hacer una determinada suma y almacenar el resultado en el primero de ellos, pues lo tendríamos duplicado en la parte derecha para un lenguaje ensamblador, ¿vale? Al final necesitaríamos una especie de traductor que nos transformase de uno a otro. ¿Eso qué hace? Pues que, por ejemplo, si os fijáis, en la parte del lenguaje C, en el lenguaje de alto nivel, por eso pone LAN, ¿vale? Lenguaje de alto nivel, ahora hablaremos algo más de ello. Lo que tenemos realmente, si os fijáis, es una abstracción, es decir, no aparecen para nada, ¿vale? Los registros específicos de la CPU. Por ejemplo, si os fijáis en la parte derecha y en la parte izquierda, veréis que en la parte izquierda, en el lenguaje C, no aparece para nada, por ejemplo, AL, ¿vale? No aparece en ningún lugar. Además, puede ser que ciertas operaciones no permitan almacenar el resultado de manera directa en un tercer registro. Por ejemplo, puede ser que el ensamblador que estamos utilizando, que esta arquitectura soporta, ¿vale? Es decir, el ISA que soporta al final, no permita una operación de suma del tipo add var 3, var 1, var 2. Porque, por ejemplo, pues no permita tres operandos o no permita un doble acceso a memoria, como ocurre justamente en esta arquitectura. Pues entonces voy a tener que hacer toda una serie de cosas para que eso se pueda ejecutar cumpliendo las restricciones a las que me obliga la ISA de la arquitectura, ¿vale? Entonces, en este caso, pues lo que hemos hecho es mover uno de los valores a L, mover otro de los valores sumándolo directamente con AL y almacenando el resultado en AL y finalmente mover el resultado de esa suma que tenía acumulada en AL a var 3, ¿vale? He puesto las variables entre corchetes, que no es necesario, de hecho no es aconsejable, pero para que veáis que son accesos a memoria, ¿vale? Lo he hecho para reforzarlo. Bueno, una cosa interesante aquí que me gustaría comentar es que puede ser que haya ciertas optimizaciones que el compilador de C no esté soportando y que la arquitectura que tenéis subyacente, que podríais programar perfectamente en lenguaje máquina o en lenguaje ensamblador, sí soportaría. Por ejemplo, imaginémonos que queremos ahora hacer la multiplicación de un vector por un escalar, que era un ejemplo que hemos comentado antes. Bueno, pues eso se podría descomponer en un bucle que para cada elemento del vector le multiplica por un valor inmediato, un valor fijo, ¿vale? Obteniendo un resultado y almacenando ese resultado en la misma posición del vector, ¿vale? O también, perfectamente, si tenemos una arquitectura que soporta ese tipo de instrucción, podríamos haber hecho una sola llamada a esa instrucción nueva que han creado que antes no existía, con lo cual optimizaríamos el proceso mucho porque ya no haría falta hacer un loop. Seguramente a nivel hardware está optimizada para no tener que requerir muchos accesos a memoria, sino que están optimizados para que, bueno, pues una vez que se accede a uno, se accede a varios, y bueno, ciertas optimizaciones para que eso vaya mucho más rápido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que básicamente puede ser que tengamos un compilador, ¿vale? El que está haciendo esa función que tenemos dibujado como traducir, ¿vale? Que lo que va a hacer es no soportar todavía el ISA de destino, ¿vale? Entonces, hay veces, de hecho, casi todos los compiladores actuales de C permiten, y de muchos otros lenguajes, permiten incluir instrucciones en ensamblador para optimizar ciertas partes que nos puedan interesar de ese código.
Bueno, por aquí vamos a comentar lo del tema de los lenguajes que ya he comentado antes que íbamos a intentar ver. Aquí tenemos un ejemplo de un lenguaje de alto nivel que podría ser perfectamente pues, un lenguaje tipo C, ¿vale? En este caso pues, es un lenguaje inventado. Este lenguaje, cuando nosotros le damos al compilador, se traduciría en un lenguaje máquina, ¿vale? Que tendría una relación 1 a 1 con un lenguaje en ensamblador, que sería el mnemotécnico que aparece aquí, ¿vale? De manera que, en este caso, pues var a, b, sum, dos puntos, entero, pues bueno, especifica que es una variable que se llama a, otra variable que se llama b, otra variable que se llama sum, y todas ellas son de tipo entero, ¿vale? A una se le asigna el valor 10, a otra se le asigna el valor 5, a otra se le asigna el valor 0. Bueno, pues eso en ensamblador podría ser lo que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Bueno, en el gráfico del centro exactamente. Y en lenguaje máquina podríamos ver que es esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Donde tenemos pues A, 5, 0, ¿vale? Porque está en la posición de memoria 0, en la 1 y en la 2. Si os fijáis, los datos se intercalan con las instrucciones, ¿vale? En este caso, pues los datos están en la posición de memoria 0, 1 y 2 y a partir de ahí pues parece que aparecen las instrucciones. Entre esta y esta, entre el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, fijaros que hay una relación 1 a 1, ¿vale? La instrucción que hemos especificado aquí en la posición de memoria 7, pues es exactamente esta, ¿vale? La que hemos especificado en la dirección de memoria 10, 0A, H, en hexadecimal, sería esta, ¿vale? En cambio, esa relación no existe con el lenguaje de alto nivel. Depende de la optimización del compilador, aquí se generarán más o menos instrucciones. Y puede ser que una instrucción, es lo más habitual, en lenguaje de alto nivel, se transforme en más de una instrucción en lenguaje máquina o en lenguaje ensamblador, ¿vale? Además, tendríamos un último nivel, que es el que estábamos hablando antes de microinstrucciones, en el cual este lenguaje máquina, que es lo que realmente va a estar en memoria principal almacenado, que son mi programa con mis datos, ¿vale? Pues este código y estos datos, al final, va a tener el ordenador que interpretarlos para poder realizar ciertas operaciones, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos por aquí una suma, ¿vale? ADD, I, R0, esto muchas veces en la bibliografía, ampersand, ¿vale? Especifica que es la dirección de memoria 0 con R3. Bueno, pues esto lo que nos está diciendo es que sería una suma, ¿vale? Luego ya comentaremos lo de la I, ¿vale? Que indica inmediato, ¿vale? De R0 con 0, ¿vale? Y, perdón, R3, por ejemplo, con 0 y almacenado en R0, ¿vale? Podría ser perfectamente esa. Bueno, no tenemos exactamente el ISA de la arquitectura para saber exactamente cómo funciona esta instrucción, entonces no lo sabríamos seguro, ¿vale? Pero bueno, imaginémonos que es esa. Bueno, pues eso al final se va a tener que traducir, como ya decíamos antes, en una serie de microinstrucciones que, mediante lenguaje de transferencia de registros, van a servir para especificar todos los pasos que va a tener que realizar el computador para que esta operación de suma se lleve a cabo. Bueno, a nivel de máquina, va a haber una información que es muy importante que contenga una instrucción, ¿vale? Hay una información que es obligatoria, que es la operación a realizar. Si es una suma, si es una resta, si es una división. Es decir, al final tendremos que saber que 1, 0, 0, 1 es una multiplicación y que 1, 1, 0, 0 es una suma, por ejemplo. Y luego habrá una serie de información que será opcional, ¿vale? Todo lo que he dejado entre corchetes es opcional. Por ejemplo, puede ser que haya una operación que en una determinada ISA no requiera operandos. Por ejemplo, imaginémonos la operación de incremento. Bueno, pues nosotros hemos visto el incremento en ensamblador. El incremento en ensamblador sí lleva, en ensamblador 8086, sí lleva un operando. En este caso, pues por ejemplo, inc AL. Bueno, la diferencia, ¿vale? En este caso es que, bueno, sí que tendría operando, por lo tanto este que comentábamos que es opcional
en este caso sí que existiría, pero habría otros lenguajes de ensamblador en los que no tendría por qué existir. Por ejemplo, si especificamos inc solo y la operación inc se define a nivel de operación de ISA como el acumulador más 1 almacenado en el acumulador, es decir, me obliga ya a que el valor previamente esté almacenado en el acumulador, supongamos que estamos hablando de ensamblador 8086, supongamos que nos obliga a meter el dato que queremos incrementar previamente en AX y que el valor que se suma también se almacena automáticamente ese resultado en AX. Ya no haría falta especificar un operando, es decir, con poner solamente INC, el ordenador ya sabría, no necesita operandos, ya sabría que tendría que coger lo que haya en ese momento en AX, sumarle 1 y almacenar el resultado en AX. ¿Vale? Otro de los elementos opcionales que puede tener una instrucción a nivel máquina sería el destino donde se va a almacenar el resultado. De hecho, esto ya lo hemos visto en instrucciones que hemos visto en clase en lenguaje ensamblador. Por ejemplo, el mul, nosotros no elegimos dónde se almacena el resultado del mul. Ya hay un sitio específico en ensamblador 8086 donde se almacena ese resultado. También podemos especificar la ubicación de la siguiente instrucción, es decir, por defecto sabemos que existe una secuenciación implícita de la que ya hemos hablado en varias ocasiones en prácticas. Es decir, si yo no pongo ningún tipo de salto, automáticamente la siguiente instrucción que se va a ejecutar es la que el programador ha escrito justo debajo. Es decir, si yo escribo add al, 3 y debajo escribo mul bl, el mul se va a ejecutar después del add. ¿Vale? No hay que especificar que se va a ejecutar la siguiente, es decir, es secuenciación implícita. Por defecto van en el orden en el que yo las escribo, en el que yo las programo. Pero puede ser que en un momento dado nos interese saltar a otro lugar, a otra instrucción diferente. Entonces, eso es lo que vosotros estáis haciendo cuando programáis y especificáis un salto. Por ejemplo, JMP. JMP sería la operación a realizar, que es una operación de salto. Y la ubicación de la siguiente instrucción la especificamos al poner el nombre, la etiqueta a la que queremos saltar. Es decir, JMP fin. Fin lo que hace es realmente especificar la dirección de comienzo de la instrucción que viene justo detrás de fin. Entonces, si por ejemplo la primera instrucción que viene detrás de fin es mopa L3, ¿vale? Pues cuando nosotros hacemos un JMP, lo que estamos haciendo es especificar cuál es la dirección de esa instrucción siguiente que vamos a realizar, ¿vale? Y por eso se realiza el salto y no se ejecutan otras instrucciones que estarían, por secuenciación implícita, deberían ser las que se ejecutasen. Bueno, cuando elegimos el ISA de la arquitectura, que ya hemos dicho que es una de las cosas principales que deberíamos elegir antes de construir el hardware de la máquina, os voy a dejar por aquí unos consejos que pueden ser útiles a la hora de especificarlo, ¿vale? Y que deberíamos intentar seguir. Bueno, uno de ellos es que cada instrucción debe realizar una instrucción que sea única y lo más simple posible, ¿vale? Es decir, es mejor no hacer una instrucción, por ejemplo, que sea suma e incremento, ¿vale? En el que tú, por ejemplo, sumas dos valores y además le incrementas uno, sino que es mejor hacer dos instrucciones que son más simples, que sería por un lado la suma y por otro lado el incremento, ¿vale? Y hacerlo de manera separada. Bueno, pues cada instrucción debe tener un número fijo de operandos. Esto no es obligatorio, como os comentaba, son principios que son aconsejables, ¿vale? Pero si tiene un número fijo de operandos, va a ser que sea mucho más fácil de realizar el conjunto de microinstrucciones, ¿vale? Y el hardware, si en caso de que fuese lógica cableada, también sería mucho más sencillo. Vale. También es aconsejable que, bueno, los operandos tengan una representación predeterminada,
Es decir, que sepamos a priori la representación binaria de los operandos y que sea fija, es decir, que utilice el mismo número de bits para especificar cualquier tipo de operación. Otra cosa que es aconsejable es que sean autocontenidas e independientes, que tiene también que ver mucho con el ejemplo que os comentaba al principio cuando estábamos hablando de lo de función única. Es decir, que bueno, tiene más sentido hacer dos operaciones cuando sea necesario que no hacer una que incorpore las dos operaciones en una sola. ¿Vale? Que luego más adelante tenemos la opción de poder separar las operaciones o poder y bueno, pues genial. Y quizás luego las podamos acelerar a nivel de hardware incluso. Bueno, pues puede ser interesante. Pero lo mejor es desde el principio, ¿vale? Tener funcionalidad que sea única y sencilla. Y que cada una de esas operaciones que nosotros especifiquemos, cada una de esas instrucciones que queremos que ejecute el computador de manera nativa, que sean autocontenidas, es decir, que contengan toda la información necesaria para ejecutarse, que no haga falta ser dependiente de otras cosas para que esa ejecución se pueda llevar a cabo. Otra cosa diferente a este concepto es que puedan, por ejemplo, tener que ver con la ejecución de una instrucción previa. Por ejemplo, el ejemplo más claro sería la instrucción de comparación, ¿vale? Que es totalmente independiente, ¿vale? Pero la instrucción de salto, por ejemplo, saltos igual, JE, ¿vale? En ensamblador 8086, pues sería una instrucción que es autocontenida, sí, porque especifica un salto, especifica que se tiene que cumplir una determinada condición, en este caso la E de equal, ¿vale? Y es independiente porque también especifica, es autocontenida, ¿vale? Perdón, es autocontenida porque especifica dónde saltaríamos en caso de que se cumpla el salto. Por ejemplo, JE salir. ¿Vale? Pues eso saltaría en caso de que el flag de 0 sea 1, ¿vale? Porque la ejecución de JE justamente tiene en cuenta el flag de Z, el flag de 0. Y en ese caso saltaría. Es decir, ¿sería autocontenida? Sí. ¿Sería independiente? Bueno, relativamente. Depende del valor que tiene Z, un determinado registro. Pero no depende de la instrucción previamente. Es decir, o sea, es a veces complejo. Este ejemplo es igual un poco el más complejo, ¿vale? Si hacemos un JMP, es independiente, ¿vale? Seguro, porque es autocontenida, ¿vale? Que es igual que la anterior. Y sería independiente porque no tiene que tener en cuenta nada para ejecutarse. No tiene que depender de otra instrucción para ejecutarse. En el caso del JE o JL o JG, también son independientes, aunque es más difícil de entender, ¿vale? ¿Por qué? Porque no dependen de una instrucción previa, es decir, no requieren que antes se ejecute un CMP o se ejecute una determinada instrucción, sino que, bueno, puedes ejecutar perfectamente un JE habiendo hecho antes una resta, ¿vale? O una suma. Tanto la suma como la resta, como muchas otras operaciones, modifican los flags. Y de lo que están pendientes las instrucciones, en este caso las de salto, son de los flags. Entonces, ¿es independiente de las instrucciones previas? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque realmente nos abstraemos de esas instrucciones previas, del resultado de esas instrucciones previas, por medio de los flags, por medio de los registros bandera. Otra cosa importante es que sean también, en ese sentido de independencia, es que sean independientes de la posición que ocupan en memoria. Es decir, si yo pongo un add, ese add debe ejecutarse igual esté en la posición de memoria 5 cargado o esté en la posición de memoria 20 o 200, ¿vale? No tiene que depender la ejecución de la instrucción de la posición que ocupe en memoria.